Bienvenidos un día más a La Palabra Justa. Soy Miguel Ángel Davara, director de Extensión Universitaria de la Universidad Europea de Madrid. Hoy vamos a tratar un tema que en los últimos tiempos ha resultado bastante controvertido, como es el principio de laicidad. Y para ello contamos con el profesor Antonio Sánchez Bayón, doctor en Derecho y profesor de la Universidad Europea de Madrid. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias, profesor Davara. Gracias por esta invitación para este foro de debate y, sobre todo, gracias por la oportunidad justamente de poder clarificar el significado y alcance, ¿no?, de un principio político-jurídico tan relevante y tan polémico. Relevante, ¿por qué? Porque nos aporta, entre otras cosas, las claves de cómo ha sido el tránsito a la modernidad, ¿no?, esa separación necesaria hoy en día entre el individuo y la comunidad, entre la política y la religión, y que ha permitido garantizar la libertad, que es básica para reclamar el resto de derechos humanos. O sea, es necesario, en primer lugar, efectivamente, el derecho a la vida y, sobre todo, ser consciente de uno mismo a través de ¿qué? De la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Entonces, en ese sentido le digo que es relevante, ¿no?, y hay unos modelos que vamos a intentar profundizar en ellos, que sería el modelo angloamericano y el europeo continental, y polémico justamente porque estamos en el ámbito de las creencias y aparte, sobre todo en Europa continental, a este respecto, en esa evolución, ha sido muy importante el juego de las élites, ¿no?, y en cierto modo, pues, cómo a su vez han ido produciendo el derecho para la materia. ¿Cómo podríamos definir el principio de laicidad? Buena pregunta. Para ello es necesario empezar distinguiendo figuras afines, puesto que se ha utilizado como sinónimo de aconfesionalidad, que es tal y como lo recoge hoy en día la Constitución española en el artículo 16, así como otras figuras próximas, que sería, por ejemplo, la confesionalidad restringida. En los países siguen quedando algunos vestigios, ¿no?, en aquellos países que han sido de tradición protestante, las iglesias de Estado, donde efectivamente sí que había una fusión, ¿no?, una hibridación entre lo político y lo religioso, y en cambio pues el modelo de los países católicos, que era más bien la confesionalidad del Estado. Esto es, no se daba esa confusión de órdenes, pero sí había una declaración exprofesa acerca de cuál era la creencia, la religión que sobre todo manejaba la población. Debemos entender entonces que hay una distinción clara entre el modelo continental y el modelo anglosajón en cuanto a la laicidad o a confesionalidad del Estado. Sí, porque resulta que todo esto viene a raíz de cómo se ha producido la secularización para ese tránsito a la modernidad. Entonces, en el modelo anglosajón, ¿no?, angloamericano, principalmente este tránsito se ha logrado, primero, fue de los primeros modelos que hay de esos procesos, el proceso de secularización. Resulta que es de los primeros, ¿no?, pero es a su vez el inacabado, lo cual les permite seguir jugando, ¿no?, y por eso se mueven siempre entre la separación y la acomodación. Mientras que el modelo de secularización, ¿no?, ese modelo de relación entre Iglesia-Estado, ¿no?, entre lo político y lo religioso en Europa continental, ha sido tardía, ha sido una secularización tardía, pero sí que ha llegado hasta su cenit, ¿no?, hasta su punto final, su clímax. Y de ahí que se hable entonces de la laicidad, y es donde entraríamos entonces a analizar este vocabulario, puesto que, si te parece bien, podríamos distinguir cómo surge, ¿no?, porque efectivamente la etimología de lo laico viene del griego laikos, ¿no?, que es justamente aquello que está al margen del clero, ¿no?, del oficial, de esas jerarquías, por tanto sería lo popular. ¿Qué es lo que ocurre? Que la semiología, lo que es los distintos significados que va recibiendo el término, el concepto, para irse dotando de una teoría, pues llegamos a un momento que los ciertos pensadores ilustrados, o mejor dicho, más que ilustrados, serían los enciclopedistas, ¿no?, más en Francia, sobre todo, donde nos estamos ubicando, en Centro Europa en el 19, y aquí en España, sobre todo donde tiene el influjo, es la primera mitad del siglo XX, se maneja un discurso, no es una ideología, que lo que se habla es de laicismo, y por tanto quien sostiene esta ideología es un laicista. Debido a la violencia que se expresó en este sentido, ¿no?, que para ello, pues podemos entrar a comparar lo que es la normativa actual, la Constitución del 78, que es aconfesional, que va más en la línea justamente del modelo angloamericano, frente a la Constitución del 31, que es mucho más, en ese sentido, heredera de ese laicismo de principios del siglo XX, que les digo que tiene esa forma. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que debido a la violencia que se manifiesta,
bueno, es necesario lavarle la cara a estos conceptos para revitalizarlos hoy en día. Y entonces ya hoy no se habla ni de laicismo ni de laicista, sino que se habla de laicidad y lo laico, como si fuera una realidad ya adquirida. ¿Y por qué se ha dado esa confusión terminológica entre aconfesionalidad y laicismo? O el término, el Estado, que es claramente aconfesional, según reza la Constitución. ¿Por qué se ha llevado a ese término laico en lugar de permanecer en el aconfesionalismo? Bien, la precisión nos vendría dada sobre todo por el manejo de los discursos, sobre todo los planteamientos más progresistas. Pongamos, por ejemplo, el caso de Lenin frente a las teorías marxistas del comunismo, como esa era la utopía que se debía conseguir después de lo que era la dictadura del proletariado para hacerse con el poder y poder alcanzar de ese modo esa situación utópica. Bueno, pues aquí se hace lo mismo. Debido a que no gusta ese pasado, directamente se asume, como hizo Lenin, y se dice no va a ser necesario todo ese proceso porque ya es una realidad. Entonces, desde el discurso se construye la realidad y se dice que ya estamos viviendo en una situación de laicidad. Que vuelvo a decir, laicidad, y ahí ya si entramos entonces a distinguir el significado, es independencia. Independencia entre la política y la religión, hasta el punto de que la esfera religiosa, donde se pueden dirimir otro tipo de problemáticas sociales, como es, por ejemplo, los problemas identitarios, ¿no? Pues desaparece porque se quiere llevar a tal ámbito de la privacidad, de la intimidad, que, claro, no se le deja ningún tipo de espacio en lo social. Y se sobrecarga entonces la política. Si me permites una última precisión, entonces, sería, frente a esta noción tan clara de independencia, por tanto, falta de comunicación y primacía sobre todo de lo político, relegando a lo religioso, ¿qué es lo que ocurre? Que la confesionalidad lo que dice es que lo que tiene que haber es separación, que no independencia. Luego hay autonomía, pero ello no impide que efectivamente si en ciertos aspectos sociales pues entran en conexión, pues entonces hay que buscar fórmulas para que aquello sea sostenible, sea equilibrado y se haga de manera pacífica, que es tal y como lo refleja la Constitución nuestra en el artículo 16.3, que es el principio de cooperación. Perdona que te haya... No, entonces debemos entender que jurídicamente España es aconfesional y no laica. ¿Y según el desarrollo de ese principio constitucional? Buena pregunta, igualmente. Vamos a ver. La Constitución nuestra, el artículo 16, lo que hace es, en el punto primero, garantiza que la libertad ideológica, religiosa y de culto, que bueno, sería en cierto modo una reiteración, pero se quiere asegurar más que nada para dar esa cobertura ya no solamente a los individuos, sino incluso a las organizaciones religiosas. Y el límite que se pone siempre, si hubiera que establecer algún tipo de restricción, es el orden público, pero ya recogido por la ley. Luego eso da bastantes garantías. En cambio, su dimensión negativa, ¿no? Si esa es la positiva que se garantiza, la negativa es justamente proteger también para que uno no tenga que declarar cuál es su ideología, sus creencias, ¿no? Bien religiosas, y por tanto, si son más bien seculares, estaríamos hablando de convenciones, ¿no? Y convicciones. Y en cambio está el apartado punto 3, que lo que nos proporciona es justamente ese modelo relacional, cómo encajar esas relaciones entre política, religión, entre iglesia, Estado, que lo que dice es que ninguna confesión tendrá carácter oficial, ¿no? Expresamente nos dice, ninguna confesión tendrá carácter estatal. Esto va en la línea del, como digo, más bien la tradición protestante, puesto que, por ejemplo, el artículo 3 de la Constitución del 31, que en ese sentido no es objetable para nada, puesto que lo que hace es, en cierto modo, marcar una nueva época en nuestra trayectoria jurídica, lo que dice es que, en concreto, literalmente, el Estado español no tiene religión oficial, que es así, además, como se redactó justamente en el borrador para el artículo 16.3. Y guarda sentido, puesto que volvemos a lo mismo. España está dentro de esa tradición de los países europeos continentales, sobre todo mediterráneos, que eran confesionales, no esa relación a través del regalismo, y por tanto es lógico que digan que efectivamente que el Estado no va a tener esa confesión, no tanto la aconfesionalidad entendida que no va a haber una religión que la elevemos a oficial, que eso sí se daba, por ejemplo, con las iglesias de Estado en los países protestantes. ¿Y nuestra jurisprudencia dice algo? Sí, exactamente. Veo por dónde lo quieres conectar y es lo propio. Entonces,